buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este lunes 21 de septiembre del año 2020. Hoy es un día difícil para un amigo. Ha perdido a su madre, me refiero a Walter Araujo. Esta tarde-noche ha fallecido doña Aida Lilian Morales de Araujo. Vaya nuestro saludo y vaya nuestro más sentido pésame a la familia de Walter Araujo. Hoy vamos a conversar sobre tres grandes temas. Vamos a hablar sobre lo que se ha denunciado como un desacato ante una resolución de la Sala de lo Constitucional. Vamos a conversar sobre lo que fue esta mañana el intento de hacer una experticia en los registros militares de archivo por el caso El Mozote. Y por supuesto vamos a conversar en materia política electoral la diligencia que se da esta tarde en el Ministerio Público cuando se convoca por segunda vez al señor vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el señor Norman Noel Quijano, por la vinculación a sus declaraciones dadas el 15 de septiembre en atención a cómo se comercializaba la política del dólar en Centroamérica, donde varios expresidentes fueron procesados. Entre ellos estuvo el finado y mandatario de nuestro país, Francisco Flores Pérez. Esta noche me acompaña el abogado, jurista y constitucionalista Julio Valdivieso. Igualmente, desde San Miguel, llegando a San Salvador, está el analista Marvin Aguilar Umaña. Creo que el abordaje de la Constitución es un tema muy complicado. Existe como un tabú de no tocar. Sin embargo, yo he tenido por norma desde hace algún tiempo, y quiero ser muy enfático con mi forma de pensar. Yo siento que las condiciones sociales, económicas y políticas del constituyente del 83 variaron sustancialmente, no solo con los acuerdos de paz, sino también, dijéramos, con algunos incumplimientos porque no se creó la legislación secundaria para poder implementar, José Luis, dijéramos, todas esas reformas constitucionales. Pero hay algo más importante que yo quisiera resaltar esta noche, y es el hecho de la necesidad de que lo planteemos de la siguiente manera. Es muy difícil para muchos, y sobre todo colegas, para decir que no hay tiempo para una reforma constitucional, que el país está polarizado. Yo creo que todos tienen esa misma concepción, pero hay algo que yo sí siento que debemos de ponerle en el tapete, y es que deberíamos de reflexionar como sociedad qué es lo que queremos. Porque no podemos seguir esperando que a golpes de resoluciones judiciales se estén cambiando reglas del juego. Y quiero ser muy enfático en esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Por qué tenemos que esperar que nos vayan marcando la pauta? No debería de ser así, pero la realidad se termina imponiendo. ¿Cuál es el punto acá con las reformas constitucionales y este estudio que está desarrollando el señor vicepresidente de la República, Félix Ulloa? ¿Puede alguien oponerse a estas reformas constitucionales? Existen los fantasmas de una reelección presidencial, existen los fantasmas de parecernos a Guatemala, que tiene un tribunal constitucional distante a la Corte Suprema de Justicia. A ver, en primer lugar, este es un estudio y el Ejecutivo tiene todo el derecho de crear las comisiones que quiera para hacer el estudio que determine, como lo debería de estar haciendo los partidos políticos, creando su propio proyecto de reforma, la academia, etcétera, etcétera. No hay que confundir el proceso para analizar y estudiar la reforma con el proceso de reforma de la Constitución. Ahí el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver. Ahí es el órgano legislativo que podrá, dijéramos, aceptar o no aceptar este trabajo. Pero como trabajo tienen toda la libertad del mundo para hacerlo. Durante la campaña interna de Nuevas Ideas, tú de pronto propones las reformas constitucionales, el estudio, y se hace una interpretación de tu interés en el sentido de someter a un debate la posible reelección del Ejecutivo. Parece ser que la gente está aceptando ahora con determinación que se pueda discutir realmente
¿Cuál es la Constitución de 1983 que tiene la base de 1950? ¿Y cuáles son esos estamentos institucionales que tiene, como la elección de funcionarios de segundo grado para los diputados, como es el Consejo Central de Elecciones antes, Tribunal Supremo Electoral hoy, la Corte de Cuentas, que para algunos no tienen razón de ser? Me decía, es que mira, las cláusulas pétreas, me decía Walter, ya se cambiaron con el artículo 85. Vea, aquí es la primera vez, tú sabes, en la historia de las 12 constituciones que hemos tenido, que se permite que haya candidatos no partidarios. Y eso es algo que se traía como un celo guardado por los partidos políticos, que aquí era imposible que hubiera eso. Hoy ¿qué es lo que toca hacer en una nueva constitución o en reformas a la constitución? Es ampliarlo a los alcaldes, ampliarlo a los concejales y ampliarlo al presidente de la República. Que haya un presidente, un candidato a presidente no partidario. Y ya tenemos antecedentes en México. Cuando México le pide, ¿verdad?, la opinión a la Corte Interamericana, la Corte del Pacto de San José, que diga si se puede haber candidaturas presidenciales no partidarias, falla a favor de que sí. Y México introduce una reforma electoral profunda para que hubieran candidatos digamos, no partidarios a la presidencia. Estamos en el país de la Constitución. Marvin, pareciera ser que lo que estamos buscando o lo que se están buscando las élites políticas es la concentración del poder. Es que, mira, el conflicto con el presidente Bukele en estos momentos no es que el presidente Bukele está, digamos, queriendo reformar la Constitución o está manejando el poder. El conflicto es que ellos diseñaron la Constitución para que quien tenga el poder se beneficia de esa posición. Me estás hablando de ellos de 1983 y de 1950. Los grupos de interés empresariales y políticos de la derecha, que fueron los que han hecho esta constitución que está vigente. Yo lancé en aquel momento la idea de la reelección. Hay 3 tipos de reelección, ¿verdad, Julio? Es la reelección inmediata, la reelección indefinida y la reelección alterna, ¿va? La reelección en El Salvador está permitida de forma alterna. Es decir, el presidente... Pero o sea, cuando... Pero ahí ya no hablas de reelección, ahí hablas de una nueva candidatura. Exacto, prácticamente. Entonces, cuando yo dije esto, yo lo hice en el entendido de que todos los políticos sabíamos de que el presidente Bukele no se podía reelegir inmediatamente porque él con esta constitución es exacto, imposible. porque él ¿cuál fue la constitución que él juró el 1 de junio allí en la plazuela del Palacio Nacional? 1983. ¿Y qué dice esa constitución? Que tiene que entregar la presidencia el 1 de junio del 2024. ¿Por qué te acusaron que tú estabas promoviendo esto es la reforma de la Constitución al debate legislativo de la elección 2021-2024? Eso fue un sitio en internet que se llama El Liberal SB, que es de la ultraderecha más rancia de este país y que buscaban generar o asustar a la gente. Miren, se quiere reelegir, miren, se quiere reelegir. Entonces, yo asumía que cualquier analista político, presentador de televisión, con una meridiana inteligencia y conocimiento de la Constitución, no se puede. Lo que yo planteé, y sigo pensando que es correcto, es que discutamos qué reelección vamos a querer. Es que la reelección ya se puede, nada más que el presidente Bukele entrega en el 2024 y si quiere volver a ser candidato a presidente, lo va a poder ser hasta el 2034. Solo quiero aclarar una cosa. Okay. Marvin plantea algo interesante, que era mi duda que yo planteaba en aquel momento cuando critiqué la decisión de la Sala de lo Constitucional de interpretar el artículo 85, porque eso fue lo que se hizo. Y dije en ese momento, cuidado con las líneas jurisprudenciales que se sientan, porque mañana puede venir una interpretación de esa naturaleza. ¿Y bajo qué argumento podías decir vos no, ahí sí no se va a aplicar? Pero en el caso del presidente de la República, tendrían que también reformar el 151, porque además de tener todos los 6 requisitos que establece la Constitución, lo obliga a estar afiliado a un partido político legalmente. Es decir, así lo dice. Hay controversia. No es controversia, pero que así lo dice la Constitución. Y hay que reformar eso para que se pueda hacer el candidato a presidente no partidario. La consulta popular. Y me alegra, porque ya el doctor Fabio Castillo ha establecido que
el artículo de la consulta popular, que es la que dice, se podrá... El tema centroamericano. Exactamente, la Unión. exacto. Entonces, ahí hay que reformar ese artículo para ampliar la consulta popular. ¿Verdad? Y ahí hay que meter el referéndum revocatorio, porque ese es el, ¿verdad? Digamos, ese es el apartado. Es que aquí hay una discusión de fondo. O tenés una democracia representativa, que es la que está actual, sistema republicano, o participativa. Una participativa. Esa es la discusión de fondo que querramos dar. La Constitución no prevé el mecanismo de una constituyente, no lo prevé. Por eso hay que incluirlo. ¿Y cómo? La consulta popular. Si vos haces en el artículo de la consulta popular, que ahora solo se puede hacer para la incorporación de El Salvador a la Federación Centroamericana, si lo ampliás, y no que el sistema es democrático, republicano y representativo. Democrático es la voluntad de las mayorías. Preguntémosle a la gente si quiere. Pero mira, lo que pasa es que tenés que tener, si no es miedo. Preguntémosle a la gente si quiere una constituyente. ¿Qué juró el presidente cuando tomó el 1 de julio? De acuerdo, pero es que el presidente juró cumplir la Constitución. Pero es que te estoy hablando de reformar la Constitución en los canales que ella misma lo establece. Pero entonces no la vas a poder tocar porque hay cláusulas pétreas que no se puede. Es que hay y dentro de esto está la reelección, reducción del territorio. Pero corregime esto. No se puede. Si vos reformas el artículo, fíjate bien, de la consulta popular, donde amplías la consulta popular, ¿verdad?, bajo los cánones que tiene la misma Constitución, hay que esperar 6 años para que esa reforma entre en vigencia. En esa consulta popular tú la amplías para preguntarle a la gente todo. Porque aquí no le gusta preguntarle a la gente, que ese es el problema. Si nos hubieran preguntado de la dolarización, ¿qué creen que hubiera habido? ¿Creen que la gente hubiera dejado ir el colón? Si nos hubieran preguntado de las pensiones, ¿crees que la gente hubiera aceptado lo que nos impusieron? Tiene una rigidez en cuanto a su abordaje. ¿Por qué? Porque el 248 de la Constitución te dice primero que no lo va a hacer ni siquiera la asamblea que viene, sino que tendría que ser hasta la próxima. Solo ahí ya te tiraste 6 años. Así es. Y si querés someterlo a la sala, que diga la sala de lo constitucional si ese proceso ha estado bien y le dé el aval. Vale. Ponele, yo tengo mis respetos con respecto a la sala. Ahorita hay un comité ya de constitucionalistas que van a comenzar la discusión y van a hacer un estudio y lo van a presentar hasta después de las elecciones del 2021, en septiembre. Pero no es vinculante, eso es a lo que me refiero. Claro. Esto es un estudio del Ejecutivo. Ellos sabrán a quienes invitan, ellos sabrán las consultas. El resultado de ese tiene 3 efectos en mi entender. O adiciona algo a la Constitución, lo suprime o lo cambia. Solo esos 3 resultados va a tener este estudio. Ahora, ¿cómo abordarán los temas de las cláusulas pétreas? La rigidez de la Constitución. Cuestionaban ahí, porque creo que el vicepresidente dentro del programa que concedió habló de un tribunal de lo constitucional. Sí. ¿Verdad? Y eso como que despertó. Pero hay que abordarlo como tema. Guatemala no tiene un tribunal de lo constitucional, pues ahí nomás. Declaraciones del presidente de CEPA y del diputado de Alianza Republicana Nacionalista, René Portillo Cuadra, que también ha sido decano de Derecho en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y quiero presentarles esta controversia que hay en torno a una sentencia de la Sala de lo Constitucional en torno a el ingreso al país. Una medida cautelar. Una medida cautelar al ingreso al país con esas pruebas PCR negativas. ¿Qué van a hacer ustedes de todo eso? Muy positiva. Realmente del sábado al domingo hemos movilizado más de 3,000 pasajeros entrando y saliendo. Los usuarios, los pasajeros, las personas que han llegado a dejar, a traer, concesionarios, han prácticamente cumplido al 100% los protocolos de bioseguridad. Las operaciones han estado también, las aéreas en rampa, también con total normalidad. Hoy es el 3er día que comenzamos con esta nueva etapa de la primera fase de reapertura. El 4 de octubre vamos ya a la segunda fase, pero hasta el momento nos sentimos muy contentos, estamos muy positivos y esperamos de que se mantenga así. De acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, el fiscal no necesita una certificación de la sala para proceder a hacer un requerimiento fiscal, investigar de oficio, porque el tema de impedir el ingreso a un salvadoreño no está sujeto solamente a una resolución de la sala,
sino que por ser un derecho fundamental, esa restricción también implica el cometimiento de un delito. En ese sentido, este es el momento en el cual vamos a ver si después de 27 años de la firma de los acuerdos de paz hemos avanzado o no en la institucionalidad democrática. En este momento la Sala de lo Constitucional debería de estar certificando a la Fiscalía que se incumplió la medida cautelar, y en este mismo momento también la Fiscalía debería de estar preparando el requerimiento fiscal contra el presidente de la República, contra el director general de Migración y contra el presidente de CEPA, que son las autoridades responsables del manejo del tema del aeropuerto. En ese sentido, sí creo que ha habido comisión de delito. Yo no soy abogado ni me meto mucho en esa materia porque yo, la verdad, yo estoy enfocado en la operación del aeropuerto, pero por lo que he podido ver, ahí lo que se está enfatizando es en que no se vaya a prohibir la entrada a un salvadoreño al territorio nacional, tanto por vía terrestre o vía aérea. Y eso hasta el momento, como le dije aquí al compañero, al amigo, eso no ha pasado en el momento aquí en el país, ni va a pasar. Lo que se están cumpliendo son protocolos, así como por ejemplo cuando usted va a Panamá, yo ponía el ejemplo, le piden de que vaya al Ministerio de Salud aquí a ponerse la vacuna de la fiebre amarilla y que usted ande su carnet de que ya se puso la fiebre amarilla, o vaya a otro país de Sudamérica. Ellos le piden en la aerolínea antes de abordar para no tener un problema y que lo tengan que regresar después. ¿Se ha respetado la Constitución con esta medida cautelar? Ya ingresaron 4,000 salvadoreños a la mañana de este lunes. Ponerlo en la dimensión que esto significa. Uno, yo creo que no se supo explicar. Negarle el ingreso a un salvadoreño es imposible constitucionalmente hablando. Artículo 5 de la Constitución. Porque, claro, y está en forma literal, y cuando el sentido de una ley es clara, no se desatiende el tenor literal a pretexto de que consultemos el espíritu. Entonces, aquí no hay forma de poder interpretar ni para un sentido ni para otro, mucho menos una norma de carácter constitucional. ¿Qué dice? Primero, ¿quiénes son salvadoreños? ¿Verdad? Y quiénes son extranjeros para venir. Yo escuché hoy en la mañana también la posición del presidente CEPA, donde dijo de que efectivamente solo habían 3 categorías que no se pedían la prueba del PCR. PCR, correcto. Entonces, uno eran los miembros de la tripulación de los aviones, 2, los miembros del cuerpo diplomático, ¿verdad? Y la tercera, niños menores de 2 años. Yo, en cuanto a la segunda, tengo mi duda, porque ¿y qué los diplomáticos tienen inmunidad contra este virus? Si el objetivo que tú tenés es que no contagies a los demás que van en el avión, pues la lógica me indica de que sea diplomático, sea de galería o de donde sea, tiene esa posibilidad. Entonces, creo que debería revisarse ese protocolo. El fiscal también dio su opinión. Yo te voy a decir, esa no es una sentencia, sino fue una medida cautelar. Y lo que dijo la medida cautelar en una parte de esas, dijo, queremos advertir que le vamos a dar seguimiento de tal manera que si no se cumple con la decisión que estamos tomando, certificaremos a la Fiscalía lo pertinente. Entonces, Balbi, es un punto de madurez. O sea, yo puedo ser maduro y poder disentir y saber disentir contigo. Claro. Pero de pronto... No, es que el problema, José Luis, de este país no son partidos políticos, es la sociedad la que está Pero usted no puede extraer esta discusión del tema electoral. Lógico. Ese es el punto de fondo. Ese es el punto de fondo. ¿En qué país vivís? Sí, pero hay formas, hay líneas. Uno dice 6,000 y el otro 60,000. Puchica, o sea, ¿Y qué necesidad tenía de hacer eso? Pero espérame, en política, aunque sea electoral, siempre hay una línea roja que no la debes de rebasar. Siempre debe existir un mínimo de respeto para hacer tus planteamientos. Pero esos son códigos políticos, pero no, estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona que no está acostumbrado, a disentir. Fue un exabrupto. ¿Usted cree que no ha pensado lo que dijo y la repercusión que ha tenido a esta hora? Él estaba enojado. Eso está evidente.
Y el consejo es, nunca tomes decisiones en con el caliente. hígado. Claro. Hay que esperar que la adrenalina baje. Exactamente, porque si no después vas a estar disculpándote. ¿va? ¿Verdad? Y una cosa, hay que pensar lo que vas a decir. Porque lo que hemos hablado tú y yo a veces, va en entretelones. O sea, y lo que dijo Norman Quijano, de que en la diplomacia del dólar va, es porque su lengua es más poderosa que su capacidad de controlar la boca. O qué onda. Pero, ahí. ¿verdad? ¿Se está cumpliendo esta normativa de la Sala de lo Constitucional o no? No, y si no, ahí lo estás viendo, pues. Pues sí. Que se la están exigiendo. ¿Cómo lo han planteado? ¿Y cómo el tribunal No. va a certificar si se ha cumplido? No, bueno, no sabré cuál será el Yo argumento. creo que el Eso lo procedimiento tendrá va a que ser ver. el siguiente. Yo creo que el fiscal lo que va a hacer es ir a verificar in situ, como lo que fue a hacer al Puerto de la Libertad, ¿te Que no acuerdas? lo dejaron entrar. Pues sí, cuando él tiene que ir al aeropuerto, a las fronteras y ver el procedimiento, cómo se está llevando a cabo, porque si han entrado 4,000 4,000 salvadoreños hasta esta mañana. personas, Sí, sí, entonces en 3 significa días. como que están trayendo la prueba PCR Que negativa. no hay otra forma, pues. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? O a No. pesar de eso, los están dejando entrar. Por una ¿no? simple y sencilla razón, porque no los embarcan en el país de origen del vuelo. Entonces, si Sí. lo embarcan, Es porque la trae. Es un sentido común. El único por el que ha sido presentada la solicitud de juicio ya fue conciliado. ¿Verdad? Es un delito culposo, ya fue conciliado y la conciliación en materia penal pues extingue la responsabilidad penal. Será una valoración de la comisión que si este acto de garantía para darle cumplimiento al beneficio o al requisito constitucional del antejuicio, valdrá la pena hacer un desafuero con la única finalidad de ir a validar un acuerdo conciliatorio, obtener un sobreseimiento retributivo y continuar las acciones correctamente. ¿Cómo incide un proceso de trámite entonces? Pues eso debería ser, porque no hay más que un acuerdo conciliatorio que fue levantado en acta notarial dentro de la Fiscalía y posteriormente ratificado por la Fiscalía en una entrevista a los familiares de la víctima. ¿Y cómo incide el hecho de que haya que el diputado haya manifestado que quiere despojarse del fuero? ¿Cómo incide eso? Mire, yo creo que eso es un poco de ignorancia jurídica y de gusto político, porque cualquiera sabe que renunciar al fuero no se puede. O sea, se tiene que renunciar al cargo, el fuero es inherente al cargo, ¿verdad? Pero si esa es su voluntad, él creo que por eso lo manifestó. ¿No habría otro procedimiento legal entonces si ya fue conciliado? Porque el homicidio culposo, eso permite la ley que haya una conciliación. ¿No habría otro procedimiento si hay un desafuero de que haya otra, digamos, otra sanción o otro tipo de acción contra él? O sea, por lo que están presentando aquí la solicitud de antejuicio es por homicidio culposo. Y el homicidio culposo ya fue conciliado. Y tal vez aclarar que lastimosamente la Fiscalía pierde la objetividad, porque aquí mencionan que es delito de lesión y ninguna persona se ha declarado víctima ofendida en delito de lesión, y las lesiones son delitos de acción pública pero de instancia particular, y si las víctimas no autorizan no hay nada que investigar en lesiones. Es de lamentar, de acuerdo a lo expuesto por el Fiscal General de la República, que no existió colaboración de parte de la Policía Nacional Civil y de la jueza de Aguachapán. Al parecer no tuvo la coordinación suficiente la Fiscalía General de la República con estas instituciones, y vemos la fecha en que hemos tenido conocimiento y hemos podido dar lectura a la solicitud del Fiscal General de la República. No obstante ello, hemos dictaminado de forma unánime un dictamen favorable para que se constituya el antejuicio, lo cual será conocido por el Pleno Legislativo el jueves de esta semana. El tema se da en que el fuero es un privilegio procesal, jurídicamente hablando, que gozan ciertos funcionarios en razón del cargo. Los 3 delitos por los cuales al señor Magaña se le están procesando es homicidio culposo, las lesiones, Sí, señor, y la conducción temeraria. De conformidad con la ley, el homicidio culposo, que es el más grave que tiene en esto, es conciliable. Y hacer el delito conciliable a través de un arreglo extrajudicial con las víctimas
tiene un efecto inmediato, que es que se extingue la acción penal. Al quitarle, dijéramos, el fuero y declararlo que ha lugar el antejuicio, lo van a suspender en el ejercicio del cargo hasta que la conciliación extrajudicial que haya llegado la sea judicializada y la Cámara en este caso determine que está extinguida la acción penal, va a lograr otra vez reiterarlo, y ahí, de acuerdo a la celeridad de nuestros tribunales, ¿verdad? Creo que no va a andar por menos de un mes en ese procedimiento. Porque él es diputado y estaba obligado a guardar la compostura. Y no irse del lugar. Y por eso es que yo sí creo, y aquí por primera vez voy a estar de acuerdo con Marvin, en el hecho de que él tiene que tener la suficiente valentía, entereza moral de reconocer que tiene una enfermedad de alcoholismo. Y le tiene que pedir en primer lugar perdón a Dios. En segundo, a la familia de la víctima y de las víctimas. Y en tercero, a su votante. Eso te va a dignificar. El viernes ante el Ministerio Público por venta a la soberanía nacional, cuando el 15 de septiembre el diputado Norman Noel Quijano trataba de explicar, Marvin, lo que conocemos como la política del dólar del China-Taiwán. Diplomacia del dólar. Diplomacia del dólar. Entonces, hoy el fiscal general de la República lo citó y le dijo, explíquese. Y sobre todo, el fiscal general de la República le está preguntando a Norman Noel Quijano ¿a dónde están esos 10 millones de dólares? Lo que Norman Quijano dijo el 15 de septiembre, lo que buscaba era exculpar a Paco Flores del caso de los 10 o 15 millones de Taiwán. Y él, al pasarle la responsabilidad al partido Arena, lo estaba haciendo a sabiendas de que en ese momento recibir ayuda por parte de un gobierno extranjero para un partido político en El Salvador no era delito. Lo que no le preguntó el periodista, que a veces ustedes los periodistas también, José Luis, ¿verdad? Tienen ahí la cosa enfrente y o se nublan o a saber qué. Lo que le hubiera preguntado el periodista a Norman Quijano es, pero el cheque decía Francisco Guillermo Flores Pérez, presidente de El Salvador. Eso cambia todo. Y reafirmó la inocencia de Francisco Flores Pérez. Es que lo que él buscaba era defender a Paco Flores, eso es todo. Es que mira, pero es que nadie se lo estaba pidiendo, de él salió. No, pues o sea, sí, fue una cosa espontánea. Es que acuérdate que él, es el contexto. Paco Flores fue el jefe de campaña de Norman Quijano. Con JJ. Exacto. Entonces, lo vino a levantar, si te acordabas, porque la campaña de Norman Quijano andaba de capa caída. Ajá. Entonces, Paco Flores entra como el gran, ¿verdad?, estratega político para Arena, y hoy sí iba él a reactivar al partido Arena. Entonces, y él, me imagino que debe estar agradecido, porque es que también otro elemento que hay que entender, que es las emociones, ¿verdad? Lo mismo del piloto, que estaba enojado y deja ir esa gran insultada. Norman Quijano todavía, no sé si tú has hablado con él, pero Norman Quijano sigue creyendo que él ganó las elecciones presidenciales. Aquí nada el pez, nada el pájaro y vuela el pez, ¿verdad? Si se puede decir, tortuoso caso que ha tenido el señor Salaverría, demuestra nada más la fragilidad del sistema. No podemos seguir instrumentalizando. Es decir, cuando ya se han agotado todos los recursos que la ley le da a las partes para lograr uno y no se logra, ¿qué podemos pensar? Que en este caso no funciona la justicia. La justicia va a funcionar solo cuando los demandantes ostentan el poder político o el poder para influenciar en el poder político. Pero ¿cuánto tiempo tiene de estar pidiendo la ejecución forzada? Pero hay plazos para que los magistrados... Hay plazos. Ese es el punto. ¿Por qué no embargan las cuentas del banco? Están embargadas. Lo que no han hecho es, hasta donde yo tengo entendido, ha sido la liquidación para determinar las costas y cuánto es lo que hay que regresar. Pero están en un proceso, paralelamente a la instancia de un proceso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, y no han ni siquiera admitido ni lo han rechazado. Este es otro proceso paralelo. Pero ¿contra quién están metiendo esa resolución? Contra el embargo. De tal manera de que si le admiten el amparo, el efecto que va a tener es mandar a suspender
esta situación y volvió nugatorio cualquier situación. Entonces de nada va a servir, aunque se tarden 10 años, se va a morir el peticionario y quizás a la Bermeja le van a llevar la notificación. El presidente Bukele en este tema ha asumido una posición hipócrita, porque él fue el que dijo en un tuit y lo dijo también en un meeting: malditos los que niegan información y ocultan a los criminales de guerra. Y resulta que ahora la actitud omisiva de él no ha permitido de que se entreguen esos archivos militares al juez correspondiente que investigue estos delitos. Entonces, el presidente Bukele se ha manejado de forma hipócrita en este tema y yo creo que eso le está haciendo mucho daño a la administración de justicia al país, pero sobre todo a la credibilidad de él y de su gobierno. Porque encubrir este tipo de delitos también puede tener implicaciones de carácter penal para quien encubre sobre todo este tipo de información. Lamentable, triste, vergonzoso, día oscuro. Porque recientemente en España se tuvo una sentencia condenatoria a 133 años a una persona a quien se le procesó por participar en el asesinato y en la masacre de los padres jesuitas en el 89. Ese proceso debe servir ejemplo para El Salvador, porque no se puede continuar en la impunidad. Se deben realizar las acciones necesarias para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad, tengan acceso a la justicia, sean reparados y el pueblo en general tenga garantía. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho siempre la Fuerza Armada en relación a esto? Y es que esos archivos de la guerra no existen. ¿Es eso cierto? Es posible, porque quienes manejaron esos archivos o los destruyeron por lo que implicaba de lo que estamos hablando, o los archivaron como se ha hecho Imagínate que Julio hubiéramos estado allí, ¿verdad? Entonces, mira, Julio, llévate vos una parte y yo me llevo otra parte. ¿Verdad? Creo que este capítulo no ha terminado, porque el juez llegó a hacer una práctica de una diligencia judicial. Que levantó un acta ya. Sí, y va certificada con el fiscal del caso. No sabemos qué va a contener el acta, ni sabemos qué le va a certificar a la fiscalía, ¿verdad? Ahí sí va a haber problema, porque si el juez determina que se cometió un ilícito, se lo va a dar a la fiscalía.